Muy buenos días. Buenos días. Este es Física 3, el grupo de discusión 35 del día miércoles. También está el 39 el día jueves. Y hoy es miércoles 4 de octubre. Miércoles para este grupo 35 de 6:20 a 8. Es el resumen de la teoría de la segunda parte de esta unidad 5, corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Sería esta parte, circuitos eléctricos 5.9, 5.11 del programa. Y es para la discusión 10 de ahora. Y hoy estamos en la semana 11. Mi nombre es Salvador Atilio Paniagua Pérez. Bueno, para esta parte de la discusión de un resumen de teoría, pues, de esta unidad 5, corriente eléctrico y circuitos eléctricos, estamos en la continuación. Tenemos los objetivos generales siguientes. Y esta, pues, la parte de lo del programa, que aquí se menciona, 5.9 a 5.11. Que el estudiante explique las características de los arreglos de resistencia en serie y paralelo en circuitos eléctricos. 4. Enuncie y aplique las reglas de Kirchhoff. Bueno, estos son los puntos para hoy. Resistencia en serie y paralelo, circuitos de mallas múltiples, reglas de Kirchhoff y circuitos RC. Ya te había mencionado algo al principio de la unidad anterior sobre la conservación de la carga y también pues se enunció en base a la conservación de la energía la segunda regla de Kirchhoff. Esta segunda regla pues se va a aplicar pues también acá en los circuitos RC. Y acá pues ya en estos circuitos de mallas múltiples vamos a utilizar pues tal vez un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Bueno, pasemos pues ya a los puntos. 5.9. Resistores en serie paralelo. Primero, pues en paralelo. Resistores en paralelo. Al conectarlos a una fuente, los resistores quedan sometidos a la misma diferencia potencial y las corrientes no son iguales para diferentes resistencias. O sea, pues, que tengo una asociación en paralelo si están conectados de tal manera que al someterlos, al conectarlos a una fuente en sus puntos de unión, pues, van a quedar sometidas a la misma diferencia potencial. Y aquí estamos hablando de resistencias diferentes, de 2 para empezar, aquí, R1, R2, y se demuestra pues en clase uno resistencia equivalente, es esta suma, y luego pues hay que invertir, ¿verdad? Entonces aquí está resistencia equivalente, pues aquí se saca, ya ha sacado el inverso, y da para solo dos resistores, R1, R2, R1 más R2. Bien, para varios resistores en paralelo, pueden ser 2 también. Entonces, aquí tenemos uno de resistencia equivalente, la suma, como aquí está, 1 sobre R sub n, si son 3, por ejemplo, sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Y cuál es la resistencia equivalente a cuando son varios? Bueno, primero, pues, hay que tomar el inverso de la resistencia equivalente y sumar el inverso de los valores de los resistores. Y luego tomamos este inverso, ¿no? R equivalente, que es 1 sobre esto, ¿no? Bueno, ahora pues los resistores en serie. Al haber una fuente conectada a los extremos de la regla, la corriente que pasa por cada uno de los resistores es la misma, de la característica principal. Y la diferencia potencial en cada uno de ellos es diferente. Sí, los resistores son diferentes. Para dos resistores en serie, R equivalente a R1 más R2. También se puede representar por R, si es un problema sencillo y inmediato, por R o por R12, ¿no? Bueno, entonces esta formulita pues no hay que confundirla con esta o con esta, porque hay que recordar que la resistencia pues de un elemento es la oposición que pone este elemento al paso de la corriente eléctrica. Y si por ahí está pasando por cada uno, es la misma, entonces pues ahí se sumaría pues escalarmente esa oposición, o sea, está en serie. Para ir los resistores en serie, pues simplemente suman toda la resistencia. Bueno, y esto sería dado en ohmio. Bueno, ohmio. Pasemos al siguiente punto. 5.10. Circuitos de mallas múltiples, reglas de Kirchhoff. Circuito eléctrico. Aquí donde hay que recordar pues algo que se había manejado
de manera informal, digamos, pero aquí ya se le da algo de formalidad que se menciona pues bastante. Circuito eléctrico, porque aquí dice circuito, bueno, que es un circuito, es una corriente eléctrica consiste en cargas que se mueven de una región a otra. Bueno, eso lo habíamos visto en la semana anterior al ver pues los inicios de corriente eléctrica. Si la carga sigue una trayectoria de conducción que forma un circuito cerrado, la trayectoria recibe el nombre de circuito eléctrico. O sea, es la trayectoria. También se va a hablar de malla, más que de espira, ¿no? En algunos libros podría aparecer la palabra espira o malla. Es cualquier trayectoria cerrada de conducción. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Nodo o unión. Algunos pocos libros dicen nudo, más como que alguien ha hecho un nudo ahí, ha hecho una soldadura y forma un nodo, pero es nodo o unión. Un circuito es el punto en que se unen tres o más conductores. Esa es la definición pues, de nodo o unión. Punto en que se unen tres. Por ahí hay un libro bien exagerado que, aunque solo hay dos, dicen que es un no, pero lo que nosotros queremos, esa definición pues no es útil. Entonces la mayoría, pues casi todos, un circuito es el punto que se unen tres o más conductores. Uno dije alambre, ¿no? Porque suponiendo que los conductores son alambres. Pero a lo mejor es más técnico es decir conductores. Bueno, también pues esta regla de Kirchhoff trabaja con lo que se llama corrientes de rama. Entonces, ¿qué es esta rama? Es cualquier trayectoria del circuito. Esa es una parte, ¿no? Aquí para trayectoria, que comienza un nodo y continúa a lo largo del circuito hasta el siguiente nodo. Esta es una rama. Entonces, pero debe ser hasta el siguiente nodo o nodo continuo. También, pues, todas las reglas de Kirchhoff, aunque se puede utilizar para una sola malla, pues es muy útil para circuitos de mallas múltiples. Nosotros generalmente vamos a trabajar con dos, a lo sumo tres. Pero aquí, pues, tenemos circuitos de mallas múltiples. Circuitos que contienen más de una malla. Entonces, aquí está, pues, una figura. Una figura, pues, con los conceptos anteriores. Todo esto, pues, aquí tienen dos fuentes. Todo esto, pues, sería un circuito eléctrico, ¿no? Ahora, este cuadrito de la izquierda sería pues una malla. Este otro de la derecha otra malla. Pero como es todo trayecto conductor cerrado, también habría una tercera malla. Generalmente se trabaja con este. Hay unos problemas sencillos que a lo mejor conviene trabajar con el exterior, pero hay que fijarse. Pero en general, pues, es este y este. Ahora bien, los dos cuadros pequeños serían dos espiras y el rectángulo exterior sería una tercera espira. Bueno, pero aquí pues hay que aclarar lo siguiente, cuando lleguemos al análisis de caída de potencial y de corriente, tomando en cuenta la segunda ley de Kirchhoff, entonces aquí salen dos ecuaciones, aquí, con voltajes y corrientes. Pero como ven, para este problema pues hay tres corrientes, ¿no? Entonces, con dos ecuaciones no resuelvo el sistema. Entonces, entonces pues se utiliza pues lo de los nodos, ¿no? Aquí, para la suma de corriente. Bueno, ya vamos a ver las reglas ahí. Y además, si quisiéramos sacar una tercera ecuación con esta que sacaríamos de aquí, no es independiente de estas dos, o sea que podría no ser útil para lo que nosotros queremos. Bueno, ahora vamos a formalizar pues la primera regla de Kirchhoff. Se basa en el principio de conservación de la carga. Esto se mencionó pues en la discusión anterior para mostrar pues que la carga al llegar a un punto pues se divide en dos y siempre es I igual a I1 más I2, por ejemplo. Entonces, sí, independiente de la abertura pues de las ramas, lo vimos en la discusión anterior. En una unión nodo, o sea, por ejemplo, B y D, cualquiera de un circuito eléctrico, la suma algebraica de corrientes es igual a cero. Aquí fíjense que dice la suma de las corrientes, no dice corrientes entrando, corrientes saliendo, es las corrientes a un nodo. Entonces, matemáticamente, pues, como en este caso, ¿no? Se analiza el nodo B o el nodo D, no, nodo B, quiero ver, no, el nodo B, no, aquí sí está bien. Bueno, entonces uno escribe suma de I igual 0, bueno, pero ¿qué regla podría aplicar yo aquí? Bueno, por ejemplo,
las que lleguen al nodo B, por ejemplo, se pueden considerar positivas, y las que salen, de acuerdo a este diagrama, negativas. Entonces aquí sería I1 menos I1 más I2 menos I3. Este y este serían negativos, saldrían del modo. Y este más I2, ¿no? Entonces tendría pues menos I1 menos I3 más I2 porque llega al punto B. Veamos en el punto D. Entonces llegan 2 I1 más I3 menos I2. Entonces, igual a 0, ¿no? Así sería. Es una manera de hacerlo, ¿no? Veremos más adelante en el programa. ¿Y qué pasa si en diagrama todas llegan? Bueno, matemáticamente, pues está más fácil, ¿no? I1 más I2 más I3 igual a 0. Claro, y entonces, ¿cómo está lo de la carga ahí? Si todas lleguen, no, es una cuestión matemática, ¿no? Para resolver. Bueno, al resolver, pues, una de ellas por lo menos saldría negativa, ¿no? O sea, contrario a lo supuesto. Bueno, vamos a ver, pues, la segunda. Esta la habíamos enunciado en la discusión anterior, pero aquí es más útil. Pues ella también era útil para una sola malla. Aquí para dos, pues, es más útil aún. La regla de Maya o segunda regla de Kirchhoff se basa en principio de la conservación de la energía. Cuando veíamos potenciales, ahí se demostró eso. Su enunciado es, se está recordando acá. La suma algebraica de los cambios en el potencial encontrado en un recorrido completo de cualquier circuito cerrado es 0. Bueno, entonces pues observar que la suma algebraica de los delta B es igual a 0 en circuitos cerrados, cerrados. Por último, pues tenemos los circuitos RC. R significa resistor o resistencia y C capacitor o capacitor. Bueno, entonces en esta sección vamos a introducir el capacitor como un elemento del circuito, lo cual nos lleva a estudiar las corrientes que varían con el tiempo, porque el capacitor pues algún tiempo tiene que esperarse para cargarse el capacitor. En general son muy pequeños, menores que el segundo, ¿no? Para decir algo. Bueno, entonces vamos a ver acá lo del circuito RC. Aquí pues estas cosas hay que entenderlo, ¿no? Más adelante vamos a ver este mismo tipo de... Vamos con los circuitos RC. Entonces este circuito comienza a correr esta corriente IDT, estos son los voltajes, variables con el tiempo, este también, porque Q pues es variable con el tiempo, algún tiempo también cargarse el capacitor, y pues aplicar la segunda regla de Kirchhoff a este circuito. Entonces E es igual a la caída aquí y la caída acá. Entonces, ahora esto a veces en clase se resuelve y esta es la Q, se puede. Lo importante es entender esta ecuación, ¿verdad? Por ejemplo, para t igual 0, o sea, al inicio pues el tiempo a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0 y la carga es 0, como era esperar. De ahí va a empezar a transcurrir el tiempo. Pues. Cuando es muy grande, la menos infinito, pues es 0 y la carga es C por E. Entonces, pero ¿por qué? ¿Y qué pasa con el T de aquí? Bueno, todo este se ha pasado para acá cuando el tiempo es suficientemente largo y aquí ya no hay circulación de corriente, ya se cargó. Pues. Entonces, eso es lo que tenemos. Y aquí derivando, entonces se hace, lo pueden hacer ustedes también, derivando con respecto al tiempo, obtenemos esta I de tiempo. Para t igual 0, la 0 es 1, y tenemos pues que la corriente es E sobre R, o sea, todo este delta B es E. ¿Y aquí qué pasa? Bueno, pues en t igual 0, pues no hay voltaje aquí, ¿no? Porque no hay carga tampoco, entonces está bien. Y cuando el tiempo es suficientemente largo, el menos infinito es 0, entonces eh, deja de circular corriente ahí, ¿no? Bueno, entonces con estas gráficas se explican pues las gráficas y la constante de tiempo capacitivo, tau C igual a RC. Esto es en carga. Aquí pues empezamos con carga cero en el capacitor y de acuerdo a la ecuación anterior, que es esta, entonces aparece esto acá y estos son los valores para estos triangulitos que ven aquí, son los tau, para unos 4 o 5 tau, porque cada tau vale 2 milisegundos, ¿está? Entonces, prácticamente se encuentra la carga total. De esto a veces hay problemas.
en la discusión, ¿no? Y en el examen. Aquí, pues, con el caso de la corriente, al derivar esto, entonces para E a la 0 igual a 1, empezamos con esa VR acá y luego el decaimiento exponencial. Se logra, pues, que la corriente llegue a ser 0 para unos 4 o 2 o 5 tau. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa si me interesa, pues, no uno de Q, no de I, sino que esto, para la ecuación de Q y de I se obtienen las expresiones por la diferencia potencial del capacitor resistor. Delta V sub C, Q sobre C, aquí tenemos, y delta V sub R, I por R, ¿no? Entonces, es esto. También se ve aquí, ¿no? I por R sería en la corriente del circuito, ¿no? E por R más T sobre RC. Y delta V sub C, cuando todavía está cambiando, pues esta todavía no es C, sino que es delta V, ¿no? Q sobre C sería Q sobre C, sería E por, bueno, Q sobre C, E por 1 sería el delta V sub C. Muy bien. Ahora vamos para el capacitor en descarga. Si es igual a 0 en el circuito RC, la figura mostrada antes se tiene. Entonces, pues aquí la deducción está más fácil, que esta es igual a 0, porque ya se espera el tiempo suficiente. Entonces, se sobreentiende o se dice, pero también se puede decir de que cuánto tiene de carga, ¿no? Generalmente o tiene nada o ya se cargó. Pero podría haber algunos problemas en los cuales se dice, no, en ese instante tiene tanto de carga. Ya es un poquito más difícil. Entonces, aquí pues se dice que se entiende de que habiendo conectado aquí se espera el tiempo suficiente para que se cargara y que esto fuera 0. Entonces, pues esto es igual a 0, pues. Pero en la demostración se sigue suponiendo, por ser desconocida, que esta I de t es variable y en esta misma dirección. Entonces, pues, se puede demostrar aquí, al resolver esta ecuación diferencial, que es más fácil, ¿no?, que la anterior. Esto sí se hace en clase porque es fácil. Bueno, si queda tiempo también. Se obtiene, pues, Q es igual a Q sub 0, E a la menos T sobre RC. Aquí, pues, no es la carga inicial para T igual a 0, ¿no? Eso es lo que significa. Y acá, pues, también obtenemos el RC, pero en descarga, ¿no? Tau C es igual a RC. En un tiempo T igual a TC igual a RC, tenemos esto E a la menos 1. La carga inicial del capacitor se reduce a Q sub 0, esta, E a la menos 1, Q 0.368, que es E a la menos 1. Lo pueden ver en su calculadora. Bueno, esto es una manera de verlo. Con I es igual de Q de T, o sea, derivamos esto y ya estamos en todo esto de descarga. Y con Q sub 0 C por E, o sea, se esperó el tiempo suficiente para que la carga final, que era C por E, ahora se vuelve a iniciar en la descarga. Entonces se demuestra, pues, que I es igual a menos C sobre R, E a la menos T sobre C. Entonces, al ver supuesto acá, cuando esto se conectaba para acá, esto seguía circulando para acá, pero aquí no, aquí dice que se invierte, ¿no?, como era de esperarse. Pero en la deducción se supone que para la derecha, la corriente convencional. Bueno, entonces se ve que tiene un valor, pero también aquí aparece esta expresión de decaimiento exponencial, aunque sea esto negativo. El delta en el capacitor, que es Q sobre C, Q0 sobre C, si Q sub 0 sobre C es igual a E, como se supuso, entonces delta V sub C, E a la menos T sobre RC. Entonces el final de la carga es el principio de la descarga, eso es lo que quieren decir aquí. Bueno, si no, pues, ¿qué carga tienen inicialmente para comenzar la descarga? Q sub 0 tendría que darse, ¿no? Pero si se ha esperado el tiempo suficiente, se dice Q sub 0 sobre C es igual a E, que era lo que sabíamos en la carga. Entonces, delta V sub C, E a la menos T sobre RC. Y delta V sub R, que es I por R, también sería negativo el voltaje, o sea, se invierte la diferencia potencial en la descarga. Veamos la gráfica, ¿no?
para delta BC en el capacitor. Aquí sí siempre es positiva. Se empezó con EVA, o sea, se esperó el tiempo suficiente, se cargó el capacitor y ahora se descarga, entonces descarga exponencialmente. Aquí está. Pero aquí en este ejemplo, que son los mismos valores de tau, aquí se ve que ya con 4, aproximadamente con 4 tau, cada tau vale 2 milisegundos, entonces prácticamente ya llegó a cero, pero un decaimiento exponencial. Y a B sub R, como se mencionó, pues como la hice invertida, entonces aquí pasamos, el voltaje también es menos cero, ya en descarga. Entonces, hasta que el voltaje llega a ser prácticamente cero, en este ejemplo, pues con unos 4 tau. Y así están las cosas. Bueno, vamos a ahora la presentación de los problemas. Presentación de los problemas. Bien, ha habido algo de interrupción, pero aquí estamos siguiendo pues esta física 3, grupo de discusión 35 de miércoles, también el jueves lo tengo, 39, siempre de 6:20 a 8. Mi nombre es Salvador Atilio Panegua Pérez, el problema para pregunta pues B15, de la parte D pues 2024 de la guía 5 discusión 2023. Estamos en la discusión 10 de la semana 11 y tenemos acá 5.9 a 5.11. Esta es la parte del problema. B. Dadas las siguientes preguntas de opción múltiple, señala la respuesta correcta, justificando de forma válida. 15. Dos resistores R1 y R2 están conectados en serie. También nos dicen que supongamos que R1 es menor que R2 o R2 mayor que R1. La resistencia equivalente a este arreglo le llaman R aquí, donde aparece todo esto. O sea que hay que seleccionar cuál de estas, ¿no? Bueno, antes de pasar a la solución, veamos lo siguiente, ¿no? Decíamos que la resistencia equivalente pues es la suma de dos resistencias, o sea que va a algo mayor. Resistencia equivalente es mayor. Y aquí pues R no puede ser ni menor que R1, mucho menos R1 entre 2. También es lo mismo aquí, ¿no? R no puede ser menor que R1, o sea que esta vez no es. Y aquí R es menor que R2. Entonces, estas tres se descartan. Entonces, R aquí pues es mayor que 2 veces R2. Podría no ser porque R es mayor que R2. No mayor que R2, así que probablemente es aquí sí. R es mayor que R2. Pero aquí le agregan esto, ¿no? Pero no tan mayor, sino que menor que 2R2. Entonces esa podría ser. Entonces estas A y B se descartan, la C también, y la E también prácticamente podría ser esta, la D. Entonces vamos a ver el razonamiento pues matemático. Bueno, solución. A ver, para el arreglo en serie de resistores, R igual a R1 más R2. Esto son cantidades positivas, entonces el todo va a ser mayor que su parte, ¿no? R es mayor que R1 y R es mayor que R2, que es lo que vamos a utilizar en este problema. Esto es un supuesto pues del problema, que R1 es menor que R2. Entonces, utilizando esta ecuación y no dando valores así, R1 igual 1 y R2 igual 2 obvio, sino que así matemáticamente, ¿no? R1 más R2. R la vamos a dividir entre R2, R1 entre R2 y aquí pues quedaría 1. Entonces observamos que R sobre R2 es este número más 1, ¿no? Pero R1 dice aquí que es menor que R2. O sea que este es igual a menor que 1 más 1. Así que R sobre 2 es menor que 2. Y por lo tanto R, pues como son... Y esta es semana 11 y esta es la discusión 10. Entonces estamos hablando de estos resistores en serie paralelo. En serie, pues con este R1 menos R2, casi un análisis de esto, sabiendo que R pues tiene que ser menor que cada una de las partes, o mayor que cada una de las partes,
Entonces descartan todas y prácticamente es la D, pero la demostración aquí está. Entonces, R mayor que R1 y R mayor que R2. Entonces se ocupa esto. Si evidente R2, esto es menor que 1, más el 1. Entonces R es menor. Esto es R2 menor que 2. Y se puede, con que igual igualdad, R menor que 2, R2. Y esta parte ya se dijo aquí. La respuesta es D. Ahora pues vamos al problema 20. Calcula la corriente indicada I1, I2, I3 por cada fuente de FEN en la figura. Entonces ya dan figura y la dirección de las corrientes que hay que respetar. B. Después pues calcule B sub B menos B sub A. Supongo que R1, 120, R2, 230 ohmios, R1, 2 voltios, de 2, 380 voltios y 3, 5 voltios. O sea, hay tres fuentes acá. Y aquí se dan las respuestas pues al problema, ¿no? Así está en la guía. Bien, vamos a ver lo de la gráfica. Y aquí queda más grandecito. Entonces tenemos R1, 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 así se llama la resistencia. Aquí 1 y 2 son las mostradas. Aquí en el punto A todas llegan, pues. Todas llegan, pues. Y 1 más y 2 más y 3 igual 0, sería la ecuación 1. Entonces vamos a ocupar este cuadrito, este cuadrito con la segunda regla de Kirchhoff. Más izquierda iniciando en B, el recorrido así, en sentido horario, el recorrido. Entonces sería pues I1 pasa por aquí, menos I1 R1, en la misma dirección del recorrido, más E1, y aquí la siguiente caída, menos I1 R1, y aquí pues vamos a usar pues las corrientes de rama, ¿no? En este caso es I2 R2, pero como de aquí viene el recorrido hasta acá, pues más I2 R2, y aquí encontramos en oposición nuestro recorrido de 2, por eso es negativa. De esto ya se había visto en la discusión 1. Y este es igual a 0, ecuación 2. Aquí arreglando esta, pues, llegamos a la ecuación 2', que es la suma de menos I1 R1, menos I1 R1, dos veces, y 2 R2. Hay que tratar de ir ordenando, ¿no? Bueno, aquí sí se debe dejar así. Y aquí queda esto igual a E2 menos E1. Los valores ya han sido dados, ¿no? Las de I, pues es lo que está preguntando, pues no se conoce ninguna. Bien, entonces, segunda regla de Kirchhoff en malla derecha, iniciando en B el recorrido sentido horario, o sea que nos partimos de acá y vamos a ir a esto. Claro, la corriente que pasa por R2 se llama 2, ¿no? La que pasa por R1 y 3. Entonces empezamos en B acá, con esta malla, ¿no? Entonces, más E2. Más E2. Aquí la primera caída, menos I2 R2. Aquí esta corriente viene acá, entonces en el recorrido vamos en lugar de potencial mayor, más I3 R1, más I3 R1, y encontramos oposición en el recorrido E3, entonces menos E3. Y por último, pues, también acá, en este recorrido, hay una cantidad de un potencial mayor en el recorrido, I3R1. Bien, esta es la ecuación 3. Ordenando esto, pues queda menos I2R2, y aquí tenemos I3R1 dos veces, y el 3 pues pasa positivo mientras 3'. Ahora, bueno, ya tenemos las tres ecuaciones de Juan, pero literales, ¿no? Ya tenemos la 2', la 2' y la 3'. Entonces lo que se hace es sustituir los valores dados, pues, en el enunciado del problema. Entonces, estos son, para 2', pues decimos, por ejemplo, 380 menos 2. Este es menos de 2, 380, y el 3 pues es 5. Entonces se sustituyen los valores. Entonces queda 120 por menos 2 y 1, 230 por más y 2. Y aquí pues falta operar esto. Para ecuación 2 segundas. También le sigo llamando 2 segundas ya con la operación, para no estar poniendo tanto. Entonces esto es lo que deben de dejar en un problema, así como dicen ustedes, y en un examen, esto es lo que debe verse, va. El sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas queda así, ¿no? Y 1 más y 2 más y 3 igual 0, ecuación 1. Esta ya es con valores, y aquí ya se ejecutó la diferencia que había por ahí. Entonces, es la ecuación 2. Entonces, así es que les recomiendo yo que deben de hacer esto.
para resolver el sistema con estos resultados, ¿no? Ahora, por supuesto, pues la pueden hacer por eliminación, ir eliminando, ¿va? Entonces, por ejemplo, de aquí despejar y 2, y te queda y 1 y 3, meterlos acá, y así, ¿no? Entonces, ir eliminando hasta llegar pues a encontrar y 2 y 1 y 3. Pero eso es una manera. La otra manera más fácil es la que recomiendo yo, pues ya la moderna, pues tener una calculadora con, no tiene que ser científica, perdón, programable, como dicen, pero también hay, pero, pero una buena calculadora no científica, entonces puede resolver un sistema de varias ecuaciones con varias incógnitas, en este caso 3. Entonces deben de escribirles en este orden. Entonces, por ejemplo, en Acacio, lo independiente va acá, ¿no? Aquí. Entonces, eh, entonces se dice así, va. Entonces se va metiendo 1, siguiente valor, ya cuando esté ya haciendo las matrices que aparecen en la calculadora. 1, siguiente, 1, siguiente 1. Y luego la variable independiente, 0. Ahí no hay iguales, no hay nada. Entonces, 0. Bueno, aquí pues aparece 240, ¿no? Entonces, cuando ingresan 240, pero aquí hay un signo menos. Entonces no se debe usar el menos así de una resta corriente, sino que cambio de signo, por lo menos en la Samsung, así es. Perdón, no en la Samsung, en la Casio, así es. Entonces, 240, entonces cambio de signo, entonces aparece 1 para el primer valor. Aquí es 230, y no se olviden del I3, que sería 0, aquí en esta segunda ecuación. Y luego la independiente, la siguiente, pues 180. Aquí nuevamente 0 para I1. Aquí 230 con cambio de signo. Aquí 240. Y el término independiente, pues 120. Entonces ustedes tienen que ver cómo es que se ejecuta en su calculadora para resolver el sistema. Puede ser que se las dé así, que es más exacto, podríamos decir, ¿no? Entonces I1 resulta ser, pues, menos 187 entre 280. Y 3, 173 entre 280. Entonces aquí al operar esto lo tienen que hacer para ver cuántos miliamperios, ¿no? Menos 628 miliamperios. Y aquí también se hizo la división, 86 miliamperios, y aquí también 582 miliamperios. Ahora, uno dio negativo, ¿qué significa? Entonces aquí eran a mostrar, dije, pues no puede ser, alguna de ellas tiene que ser lo contrario, ya resolver el sistema. Entonces ve que, y uno, pues si todas llegaban aquí, va. Entonces, o todas salían de aquí. Entonces, pues sí, se ve que I1, pues lo supuesto es incorrecto, ¿no? Entonces es lo opuesto a lo mostrado. Eso significa. Ahora, si ustedes van resolviendo por partes, un sistema que en secundaria, digamos, o algunas asignaturas, con mate, entonces, digamos que resolvieron para I1 y les dio esto, ¿va? Así se tienen que ir en las ecuaciones, venir a sustituirlos aquí, dar los valores. Entonces aquí se hace una comprobación. Si les queda tiempo, un examen, como dicen, sucediendo los valores de las corrientes en 1, aquí, esta ecuación, que todo era suma, pero aquí pues ya lo ponen, va, menos 668.80 igual 0, cabal, ¿da? Con 3 cifras, eso da. Ahora, viendo si es cierto que da 180, y 1 y 2, entonces y 3 resulta aproximadamente 180, y aquí pues al sustituir I2 y 3, así como está aquí, debe darle aproximadamente 120. Bueno, permítame. Vamos a ver aquí, sigo grabando. Sí, sigo grabando. Bueno, ¿alguien llegó? Bueno, quedarme en la llamada. Falta un minuto para que se recargue esto. Pues, voy a estar atento. Bueno, sigo con la presentación de los problemas.
Entonces, como ven, pues esto, dirección opuesta, pues de este, porque tenía esta, la respuesta para I1. Entonces debe ser siguiente, pero opuesta a la muestra, así se dice. Ahora B sub B menos B sub A. Aquí pues nos piden B sub B menos B sub A. Claro, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? B sub B menos B sub A. Entonces, aplicamos la segunda regla de X, iniciando en B, pasando por E2 y R2, que eso es más directo, ¿no? E2 y R2. Entonces, iniciamos acá el recorrido, decimos B sub B, aquí hacia fuerza hay que decir B sub B, más E2 menos I2 R2 igual B sub A. ¿Sí? B sub B más o menos igual B sub A. Y como nos piden B sub B menos B sub A, va a quedar I2R2 menos E2. Y al sustituir valores, I2 pues ya es un valor casualmente positivo aquí, pues bien. Pero podría ser, entonces dio 360, eso significa que el potencial en A es mayor que el B, puesto que dio negativo. Bueno, también pues, también, quiero ver qué más. También podría haber sido, digamos, que aquí que I2 les diera negativo, o les dicen, no, encuentren pero yéndose por aquí, por el lado izquierdo. Bueno, como I1 es el mostrado, y a la hora de las ecuaciones aquí, de que nos fueron por el lado de I1. Entonces, si nos vamos por el lado de I1, pues, lo hacemos como que no sabemos, va. Entonces nos vamos por ahí. Pero a la hora de sustituir valores tiene que ser menos 0,628A, porque usaron el supuesto y el valor para ese supuesto es menos 0,628. Bueno, entonces eso es una manera, ¿no? Bueno. Bueno, ahora vamos al circuito RC. Pero permítanme. Estamos con la presentación de los problemas. Vamos al circuito RC. Presentación con diapositiva. Un resistor de 15.2 kilo ohm y un capacitor está contado en serie y súbitamente se le aplica un potencial de 13 voltios. Entonces, el capacitor, el resistor. Entonces, súbitamente significa, bueno, se supone que el resistor está descargado y no hay corriente, entonces conectamos aquí. Entonces, claro, el potencial pues que se le va a aplicar es 13 voltios. Entonces, se va a iniciar una corriente I de T y una carga Q de T. Calcule la constante de tiempo capacitiva, pero aquí solo no hay problema. Entonces, es RC, ¿no? Pero no tenemos C. Es más, es la siguiente pregunta, ¿y la capacitancia del capacitor? Pero aquí nos dan una cuestión, 5 voltios en unos 28 microsegundos. Quiere decir de que hay que ocupar la ecuación pues, de B sub C en función del tiempo. Constante de tiempo tau es igual a RC, delta de C es factor de 1. Esto es lo que vimos en la relación de la teoría. Entonces nos están dando este tiempo y nos han dado 13 voltios. Entonces nos dan 5 voltios. 5 voltios en ese tiempo. Entonces ocupa esta ecuación. Bueno, entonces se sustituye 5 voltios, que es lo instantáneo, para este tiempo. Esto es lo del E aplicado. Entonces me queda aquí tau, que es incógnito. 5 entre 13, aquí lo voy haciendo despacio. 1 menos E a la menos T sobre tau C bajo sobre tau. Entonces, da esto. Y pasando este para acá y este para acá. 1 menos 5 entre 3. Ahora, le voy a aplicar, esta cantidad es menor que 1, 5 entre 3. 1 menos una cantidad menor que 1, pues la menor que 1, pero no negativa, ¿no? Entonces, aquí pues el exponente por logaritmo de base, que es 1, nos da esto, sobre tau. Y aquí logaritmo natural, pero de todo esto. Entonces, bueno, logaritmo natural de 1, perdón, sí, de todo esto. 1 menos esto, ¿no?
Entonces, claro, les decía que esto es una cantidad entre 0 y 1, por eso es que su logaritmo es este corchete, este paréntesis, es el logaritmo natural. Entonces, miren, que me da más, tau pues da 264 por 10 más segundo, 2.64 microsegundos, algunos están pensando, bueno, y todos los tiempos tan pequeños, tan exagerados, sí, pero cuando estuviéramos ¿cómo se dice?, en presencial, se les proporciona y se les explica primero su funcionamiento, su uso, un osciloscopio, ¿no? Entonces, en el osciloscopio, pues, se pueden detectar y mostrar en una pantalla estos intervalos de tiempo, ¿no? Pequeñitos, microsegundos. Bueno, capacitancia. Bueno, ahí sí, C tau, pues RC, C tau sobre R, ya se conoce tau. Aquí está, escribe y da 1,74 por 10 menos 10 farad, o sea, 174 picofarad. Bien, entonces aquí pues terminamos la exposición.